Hola, estoy acá con micrófono. Hoy vamos a hablar de los tratados de lógica de Aristóteles, el motivo por el cual el formato haya cambiado y ahora esté chiquito más de lo habitual y tengamos dispositivas o diapositivas o como ustedes le quieran llamar, es porque penosamente se me hizo imposible tratar de explicarlo de manera hablada. Creía que no iba a ser útil, creía que no iba a tener sentido, aunque realmente mi plan es simplemente hablar, pero penosamente me rendí ante la explicación moderna, ¿no? Empecé la hablada con grafiquitos y todos para que entiendan. Bueno, sin más preámbulos, seguiremos el tema. El libro con el cual estamos acá es Los Tratados de Lógica 2 de Aristóteles, el órgano, donde se habla sobre la interpretación, analíticos primeros y analíticos segundos. Bueno, para ello mencionar que el libro no lo he podido conseguir en físico. ¿Por qué? Porque en Wallapop está a 120 euros y de ahí tendría que pagar el envío. Y pues este tipo de recursos económicos aún no los tengo y aunque los tuviera los dudaría. Pero bueno, sigamos. Hay unos analíticos, bueno, analíticos no. Hay unos tratados de lógica primeros, los cuales contienen las categorías, los tópicos y las refutaciones sofísticas, si no estoy mal, los cuales leí al inicios de año, libros muy complicados y muy difíciles, especialmente el de tópicos y categorías. Los cuales no mencionaré, evitaré. ¿Por qué? Porque no tratan de este libro. Yo lo que hago es review de un libro, no review de un tema o de algo, sino que yo lo que toco es lo que toca el libro, ¿no? Por lo cual no mencionaré la cuarta figura, que luego entenderán a qué me refiero. El libro contiene, como mencioné, sobre la interpretación, analíticos primeros, analíticos seguros, y bueno, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, acá hay un pequeño texto que pueden ir leyendo mientras yo voy explicando. Como ya sabemos, este texto reúne tres obras que ya mencioné. Esta es una base, una parte de la base lógica. Eh, Hay que saber que la palabra lógica no es usada por Aristóteles, sino que ya es usada a posteriori, o sea, después de autores subsiguientes. Se entiende el órgano como instrumento de la ciencia, y de hecho esto se hará en analíticos segundos, y como una manera de verificar o de estudiar o de seguir las formas válidas del razonamiento, que también luego les explicaré brevemente. Espero, si puedo hacer ello. En la introducción se distingue, bueno, en la introducción referida a la introducción no de Aristóteles, sino a la introducción de los traductores, que dividen entre lo dialéctico y ¿dónde está? Y lo apodíctico, que se fundan a través de, que lo dialéctico se funda a través de premisas plausibles, pero no necesarias, y lo apodíctico se funda acerca de principios ciertos y que conduce a conclusiones necesarias, lo cual solo el segundo se refiere a las conclusiones necesarias, o sea, a la ciencia. Para Aristóteles, para que algo sea ciencia, debe versar sobre el universal y sus conclusiones deben ser necesarias. La tradición medieval convirtió este corpus, o sea, todos los tratados de lógica, entre comillas, bueno, el órgano, mejor llamaremos así, en algo indispensable. Se retrajo. eh, ¿Me sigue escuchando? No sé si son mis auriculares o si se escucha. Eh, Donde hasta más o menos el siglo XIX o el siglo XX fue donde ya se mejoró, ¿no? Hasta la época medieval, la época moderna, hubieron pequeños agregados. De hecho, Kant utiliza la lógica aristotélica, Hegel utiliza la lógica aristotélica, o bueno, la lógica kantiana que versa sobre la aristotélica. Por lo cual, hasta por lo mínimo, esos autores, o hasta la llegada de los diagramas de Venn, o hasta la llegada de Cantor, Cantor con C, no con K, versaba la lógica, ¿no? Bueno, esta es una reflexión acerca del conocimiento, la verdad y el método científico, ¿no? Sobre la interpretación, ¿verdad? Acá yo tengo una cita. Yo pensaba, a ver, vamos a buscarla en mis libros. Acá voy a mostrar de que realmente lo tenía en PDF. A ver, un momento. Acá está, en PDF.
Por lo cual vamos ahorita a buscar, si no me acuerdo mal, a lo que Aristóteles empieza con sobre la interpretación. A ver, ¿dónde está? Unidad de pluralidad, los universales. Ya, sobre la interpretación. Citando a Aristóteles. Antes de nada, hay que exponer qué es un nombre y qué es un verbo. Y a continuación, qué es una negación, qué una afirmación, qué una declaración y qué un enunciado. Así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido, y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de las que estas son semejanzas, las cosas, también son las mismas. ¿Qué es lo que yo entiendo de esto? De que, de que hay una doble referencia para lo escrito o o para la escritura. ¿Por qué? Porque primero parte de un sonido que se convierte en un símbolo y ese símbolo se convierte en escritura. Ahora, en la parte que dice, y así como las letras no son las mismas para todos, eh, yo entiendo dos cuestiones que no son las mismas para todos, entendiendo que hay distinciones lingüísticas dependiendo de qué lenguaje estés hablando. O sea, no es lo mismo eh, human que humano, aunque hay una similitud grande. O bueno, a ver un ejemplo distinto. Dog y perro son dos cosas distintas. Por eso dice que las letras no son las mismas para todos. O también en el sentido de que no es lo mismo las letras para entes particulares distintos. Por ejemplo, no es lo mismo un burro que un perro. Tampoco los sonidos son los mismos, ahí refiriéndose, ¿no? Y bueno, de ello se habla. Ahí está lo que es la palabra ya utilizando mis diapositivas. Aristóteles sostiene que los sonidos articulados son símbolos de las afecciones del alma y esta vez su semejanza de las cosas. También el nombre y el verbo. El nombre, ahí está como número uno, es un sonido significativo por convención, sin referencia al tiempo. De hecho, para Aristóteles esa es la gran distinción entre el nombre y el verbo, o bueno, y el sujeto y el predicado, si se le podría considerar en ese caso. Bueno, digámosle verbo, ya que el verbo siempre está acompañado de tiempo y a su vez este se predica del sujeto. Aristóteles le da un valor mayor o más primordial al verbo ser, porque entiende que ocupa un lugar mucho más importante y privilegiado, ya que da una expresión de existencia y a su vez sirve como enlace para el sujeto y el predicado. Esto va a estar explicado en unos momentos. El enunciado. El enunciado se entiende como la combinación de nombres y verbos que pueden tener verdad o falsedad. De hecho, estos tipos de enunciados que pueden tener verdad o falsedad son los asertivos, ya que de ellos se puede verificar o refutar. ¿Doy un ejemplo? Sí, doy un ejemplo. Eh, el Sol es una estrella. ¿El Sol es una estrella que es? ¿Verdadero o falso? Obviamente que si tenemos conocimientos básicos, ¿qué digo sobre? Iba a decir sobre astrología o astronomía, ¿no? Para hacer el juego de palabras y ahora. Bueno, si tienes conocimientos básicos sobre estrellas o sobre planetas, obviamente dirás que sí, que es verdadero lo que digo. Pero si yo digo que el Sol es un planeta, estoy diciendo que es algo falso. O sea, sobre un enunciado asertivo se puede decir de que puede ser verdadero o puede ser falso. O sea, que se puede afirmar o negar. A ver, ¿hay otras clases? Sí, hay otras clases, pero bueno, eso ya no me toca ver. Porque este es un pequeño resumen, no es una clase. El tratado examina la oposición entre afirmaciones y negaciones, así como la diferencia entre proposiciones universales y particulares. Voy a explicar qué es una proposición universal y particular, además de que pueden existir proposiciones universales afirmativas y negativas y particulares afirmativas y negativas, o sea, hay cuatro, que luego serán definidas en A, E, I, O, como lo puse acá en el subtítulo sobre A, E, I, O. Ok, voy. Una universal afirmativa, de hecho, acá tengo ejemplos.
Una universal afirmativa, que es esto, que va a ser denominada como A, es todo hombre es racional. ¿Por qué es universal afirmativa? Porque lo universal, Aristóteles lo define en pocas palabras como lo que versa sobre acerca de cada una de todas las cosas. O sea, todo hombre es racional, es universal afirmativa. Ningún hombre es racional, es universal negativa. ¿Por qué? Porque niega sobre los universales, o sea, sobre todas las cada cosas. Ningún hombre es racional. Luego, recordar que esta imagen se la robé a Filosofía y Lógica, que es una página, y que la pondré en la descripción para las personas interesadas. Y algún hombre es racional, particular afirmativa. ¿Por qué dice y? Porque es una forma de disminuirla, bueno, no disminuirla, sino de que sea más simple para lo que viene después, para las figuras. Algún hombre es racional y, y algún hombre no es racional. O también esto puede verse o puede, yo cómo podría decirlo, puede decirse de otra manera. Todo S, entendiendo hombre igual S como sujeto, es racional, entendiendo racional como P. Todo S es P. Ningún S es P. Algún S es P y algún S no es P. ¿Entendieron? Otra vez, esta es universal afirmativa, universal negativa, particular positiva y particular negativa. Ahora, hay seis tipos de reglas logísticas, o bueno, logísticas desde nuestra perspectiva, o de las relaciones que hay entre estas cuestiones. Por ejemplo, una versión contraria, que Aristóteles entiende distinto lo contrario con lo contradictorio. Lo contrario es que entre dos proposiciones, una debe ser, si una es verdadera, la otra tiene que, no obligatoriamente, puede ser falsa, o ambas pueden ser falsas. A ver, ¿cómo lo podría explicar? Todo hombre es racional, ningún hombre es racional. Si uno es verdadero, el otro puede ser falso, pero ambos no pueden ser verdaderos. Esa es la cuestión que hace que sea contrario. Es que los dos no pueden ser verdaderos. O sea, se permite una relación BF y FF. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es una relación contradictoria? Una relación contradictoria es cuando una es verdadera, la otra necesariamente, o sea, acá era contingentemente, pero acá es necesariamente tiene que ser falsa. Por ejemplo, si ningún hombre es racional, E, algún hombre es racional, es contradictorio, porque si esto es verdadero, esto tiene que ser falso. Y si esto es verdadero, esto tiene que ser falso. Y una relación subalterna es cuando algo pasa de lo particular a lo universal y de lo universal a lo particular. Por ejemplo, si yo digo que todo hombre es racional, por lo tanto, se dirá de que en el caso particular, algún hombre racional también es verdadero. O sea, si esto es verdadero, y si esto es falso. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Bueno, este es básicamente el A, E, I, O del que hablaba acá. La universal afirmativa, universal negativa, particular negativa. ¿Para qué los ponemos en A, I, O? Ahorita van a entender por qué. Bueno, ya. Eso es todo lo que hay en sobre... me olvidé mencionar algo que está acá. Y de hecho estoy a mencionarlo algo. ¿A qué me refiero con futuros contingentes? Yo decía que en una proposición puede ser verdadera o falsa, pero hay proposiciones futuras que no se saben si pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, mañana habrá una guerra entre Perú y Chile. Esta proposición no se puede saber si es verdadera o falsa porque requiere de una verificación temporal posterior a la realización de esta proposición. No sabemos si va a suceder o si no o si sí. Por lo cual, Aristóteles con esto quiere decir de que el futuro no está determinado, de que este tipo de relación
no se puede saber si es verdadera o falsa, por lo cual escapa de esto, ¿no? Ya. Eh, definición de silogismo. El silogismo se entiende como un esquema de enlaces de tres términos que a través de dos enlaces binarios, o sea, del medio, permite establecer una relación no dada inicialmente. Así un silogismo tiene tres términos, uno mayor, uno menor y uno medio. El menor es el que se repite y el mayor y el menor son por el lugar en que aparecen. Además hay algo que se llama premisa mayor y también premisa menor, que va a ser explicada en unos momentos. Para ello se establecen figuras silogísticas. Aristóteles organiza los razonamientos en tres figuras. En la imagen que voy a mostrar son cuatro, pero Aristóteles se da cuenta a muy buena hora de que la cuarta figura a él no le convence. Como vemos, ya que hay una primera definición, la primera figura permite conclusiones universales afirmativas y negativas, la segunda figura concluye en proposiciones negativas y la tercera figura concluye en proposiciones particulares. Acá está. Sobre las conclusiones de las figuras y la cuarta figura fue un agregado. La cuarta figura fue un agregado después, o sea, a posteriori de Aristóteles, donde se encuentran en Teofrastro y Galeno, donde ya la populariza. Vamos con la primera figura. ¿Se acuerdan de que esta es la premisa mayor, esta es la premisa menor? ¿Se acuerdan de que de A, E, I, O? Ya, bueno, primero vamos con las conclusiones. La conclusión es todo es SP o ningún es SP. La conclusión de la segunda figura es ningún es SP. Y la conclusión de la tercera figura es que algún es SP. Y la cuarta figura es algún es SP y ningún es SP también, creo. Acá se va a ver, sí. Algún es SP, ningún es SP y algún S no es P. Ah, son las conclusiones. ¿Cómo veo las conclusiones acá? Ahora, hay unas. Mira, presentación de arquitectura. Sí, porque esto es una arquitectura lógica. La primera figura, Bárbara, voy a explicarlo ahorita. A ver. Estas mnemotecnias o palabras, bárbara, celarén, dari, ferio, cesare, camestres, festino, barroco, son para memorizar estas figuras. A, O. ¿Para qué? Para recordarlas. Esto lo utilizaban los medievales. De hecho, esto no está en Aristóteles. Esto más o menos. Y esto no, no, nada. Esto ya es después. Son los agregados. Por ello, acá están las premisas, mayores y menores. Esta es la premisa mayor, la premisa menor y esta la conclusión, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ejemplo. Todo hombre de Bárbara, A. Todo hombre es mortal. Ya, mejor otro, mejor uno más contemporáneo. Todo ser humano es mortal. Todo peruano es ser humano. Por lo cual, todo peruano es mortal. ¿Se entiende? Lo que hice fue todo ser humano, M, es mortal. Todo peruano es ser humano. Todo peruano es ser mortal. ¿Se entendió? Bueno, es mortal, no, no, es ser, es una repetición, es mortal. Ese es Bárbara. ¿Por qué? Porque A es todo, el siguiente es todo, o sea, todos los peruanos, todo ser humano, todos los peruanos, y luego es todos los peruanos otra vez. O sea, ¿qué es? ¿Se recuerdan? A. Y así sucesivamente. Como digo, la primera figura termina en A y O. Recuerda que este I, O son agregados, no son, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo, pero tenía una terminación específica de cómo se decían. Estos son agregados. Estas son las primeras figuras, ¿no? Segunda figura, tercera figura y cuarta figura. Como mencioné la cuarta figura, ya lo mencioné. La segunda figura, por ejemplo, a ver, ¿cuál hacemos? De Cesare.
E-A-O. Ningún, claro, ¿se acuerdan? Ningún filósofo es inmortal. E. Ningún filósofo es inmortal. Todo hombre, todo hombre es mortal. Por lo cual, ningún hombre, ¿cómo es? A ver. Ningún filósofo es inmortal. Todo hombre es mortal. Luego, espérate, ¿este es el Cesare? ¿O estoy poniendo mal? Sí, es el Cesare. Luego, ningún hombre. Ningún hombre es filósofo, ¿no? Refiriéndose, ningún filósofo es inmortal, todo hombre es mortal, por lo cual ningún S es P, ningún hombre es filósofo. Aunque, entre comillas, quiere decir un ejemplo válido, pero en este caso no sería un ejemplo válido, ¿no? Y así constantemente. De hecho, Aristóteles hace muchas críticas a este tipo de distinciones. A ver. No, acá está. ¿Dónde está la estructura de Cesare? Acá está. Esta es mi estructura de Cesare. Me confundí. Ningún filósofo es superficial, ya decía yo, porque estaba medio rara. Ningún filósofo es superficial. Es que he hecho varios ejemplos y no todos los ejemplos me han quedado, pero igual los puse en el Word por si tal vez lo requería. Ningún filósofo es superficial. E. Ningún SSP o ningún PSM. Ningún filósofo es superficial. Todo sofista, A, es superficial. Ningún sofista es filósofo. Cesaré. ¿Por qué? Porque termina en E. Ningún sofista es. Bueno, y así sucesivamente. Lo que se hace es tratar de ver todas las combinaciones posibles que puedan haber y con eso establecer las relaciones lógicas. De hecho, todo esto es analíticos primeros. Bueno, dejaremos ahí lo de analíticos primeros. Ahí muere analíticos primeros. Es muy complicado, muy versado. Estas figuras sintetizan todo lo que ha hecho, pero Aristóteles le decía, si A se da en B y algunos elementos de B se dan en C, ¿cuál es la relación de A y C? Y ahí empieza a explicar, bla, 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 bla. De una manera muy, muy complicada. Bueno, no complicada, sino muy dura, muy tosca para nuestros tiempos que ahora buscamos hacer siempre síntesis, resumen. Pero yo supongo que para la época en la que estaban con un nivel memorístico muy superior y no con tantos estímulos acá que nos distraen cada segundo, para ellos era una manera mucho más fácil en vez de la gráfica, ¿no? Bueno, nada más que ello, esos analíticos primeros y analíticos segundos. No toda ciencia es demostrativa, que es una de las afirmaciones de analíticos segundos. De hecho, ahorita voy a buscar analíticos segundos. Lo inmediato es indemostrable, ya que en toda ciencia se aceptan principios evidentes, como el principio de no contradicción, que luego será escrito en el tercio excluso, como era tercio excluso, donde algo no puede ser verdadero ni falso al mismo tiempo, ¿no? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. ¿Verdad? Algo que me olvidé, que me faltó mencionar en analíticos primeros y que también se versa en analíticos segundos, es que Aristóteles prefiere la logística, o bueno, el órgano, o los analíticos, eh, como, eh, como creadores de conocimiento antes que el principio de no contradicción. De hecho, lo que él prefiere es que todas las figuras versen sobre la primera figura, o sea, que la segunda o tercera versen sobre la primera, porque la primera es la más aclaradora, la más simple, la más natural, la que, la que es mucho más fácil, básicamente. Bueno, no es que es más fácil, sino que es más natural el proceso, es muy intuitivo. Toda demostración se basa en premisas universales y necesarias. De hecho, eso es de hecho, lo que quiere Analíticos Segundos es, eh, después de haber creado toda esta construcción, toda esta arquitectura logística, es ver qué aportes le puede dar a la ciencia. Por lo cual, toda conclusión debe ser necesaria. Por ejemplo, uno, todos los ángulos rectos son iguales. El ángulo A es recto. El ángulo A es igual a cualquier otro ángulo recto, ¿no? También algo que me llamó mucho la atención fue cuando Aristóteles estaba hablando acerca de cómo en matemáticas, pero no en algunas ciencias o en otras ciencias, se puede demostrar sí, ya sé qué voy a hacer.
donde Aristóteles decía eh, que, por ejemplo, un ejemplo particular puede volverse una regla. Por ejemplo, si tú demuestras que todo, que un ángulo, bueno, que un ángulo no, que un triángulo equilátero, la suma de l- bueno, que todos sus líneas son iguales, esto no solo sucede para un triángulo equilátero en particular, sino que sucede para todos los ángulos equiláteros. Algo que no sucede en, por ejemplo, biología, ¿no? Si yo tengo un burro, ese burro es un burro particular, pero no por yo descubrir algo en ese burro significa de que vaya a suceder en todos en todos los burros. ¿Se entiende? Como en matemáticas, sí se puede lograr esto, o sea, si se demuestra algo en un particular, se puede demostrar en lo universal, sin embargo, en biología, que es una de las ciencias de las que más habla Aristóteles, esto no sucede. Y esto se conecta a demostraciones que no vayan con simplemente estas figuras o estas figuras lógicas, que son el principio de no contradicción y la que yo me acuerdo, Aristóteles le pone un nombre, pero yo le llamo hipótesis dura, que es básicamente, esta es una hipótesis contraria, o sea, es afirmar, a ver, por ejemplo, a ver, que es la reducción al absurdo, que se hace, que es hay dos formas de demostrar sin utilizar el órgano, que es la reducción al absurdo y la hipótesis, lo que yo estaba denominando hipótesis dura o afirmar la hipótesis. L- por ejemplo, si yo digo que em, nada es verdadero, lo que yo hago para reducir esto al absurdo es decir, si nada es verdadero, entonces tampoco lo es la proposición que has dado. Y esto es absurdo, porque tú has dicho que la única, como estás presuponiendo que la única verdad es que no hay ninguna verdad. Y esto es ya contradictorio y es absurdo. Por lo cual, tu afirmación está mal. O lo que dice Aristóteles es lo que yo denominé hipótesis dura, que es demostrar que en todas las particularidades o bueno, en todos los entes singulares suceda la afección que yo estoy denominando en mi proposición. Ejemplo, si yo digo que todos los gansos son blancos, yo, en vez de demostrarlo por la vía del absurdo, tengo que conocer particularmente cada ganso a todos, y ahí es cuando yo llego a dar la hipótesis que sí, todos los gansos son blancos, o no, hay un ganso que es negro, por lo cual está mal mi afirmación. Y esas son las dos únicas vías, obviamente la una es la más fácil y la segunda es muy inviable, y de hecho esto se menciona en analíticos segundos, de manera muy indeterminada. También se menciona acerca de la idea de las intuiciones, acerca del nous, voy a tratar de explicarlo. Para Aristóteles, lo científico tiene que ser necesario y verdadero, pero también hay algo que es verdadero para Aristóteles, que es la intuición. Aristóteles dice que al uno tener un solo sentido, un sentido, por ejemplo, de la vista, y solo ese en particular no falsea. Para Aristóteles no hay falsedad en un instinto, lo cual me llamó mucho la atención con ¿cómo lo podría decir? Con el racionalismo que da antes sobre la interpretación. Como mencionaba sobre la interpretación, por ejemplo, no hay falsedad ni negación, o bueno, no hay ni afirmación ni negación de la palabra perro. Para que haya se necesita el verbo ser que lo ancle con algún predicado. Por ejemplo, perro es humano, ¿no? Esto es negación. ¿Por qué? Porque no es. O sea, que cuando tú complejizas, puedes afirmar y negar. Eso es lo que yo quiero decir y lo anclo con lo anterior, que para Aristóteles en un sentido es verdadero, pero sin embargo tú complejizas estos sentidos, o sea, que esa estética se vuelve compleja, o sea, que no solo sea tacto, sino sea tacto y visión. Para Aristóteles ahí sí hay falsedad. O sea que cuando se complejiza o cuando se ponen más predicados o cuando se predica es donde hay la falsedad. Algo muy importante que ver esta conexión. Bueno, ¿qué más? No sé qué más decir.
Bueno, acá se menciona sobre las causas. Para Aristóteles es importante no solo saber el qué, sino el por qué. ¿Qué más puedo decir? A ver, voy a buscar algunos apuntes más que tenga por acá. Se mencionan los modos. Por acá tengo un apunte importante donde se menciona, bueno, no es que Aristóteles menciona a Descartes, sino que el traductor menciona a Descartes. Está en las últimas páginas, si no me acuerdo. A ver, vamos a hacer una cita ya. Mira, acá está lo que justo estaba diciendo hace rato sobre el sentido y sobre la relación de cómo no existe ni afirmación ni negación en un particular, por ejemplo, cuando está hablando de perro, ¿no? Cita. Por otra parte, puesto que de los modos de ser relativos al pensamiento, por lo que poseemos la verdad, unos no siempre son verdaderos y están expuestos a incurrir en lo falso, la opinión y el razonamiento, mientras que la ciencia y la intuición son siempre verdaderas, que ningún otro género de saber es más exacto que la intuición, que los principios son más conocidos que las demostraciones y que toda ciencia va acompañada de discurso. No habrá ciencia de los principios y como quiera que no cabe que haya más verdadero que la ciencia, excepto la intuición. Habrá intuición de los principios tanto a partir de estas consideraciones como del hecho de que el principio de la demostración no es la demostración, de modo que tampoco el de la ciencia es la ciencia. Y ahí lo paro. ¿Qué quiere decir esto a Aristóteles? Que no hay ciencia de los principios porque se intuyen, o sea, que están intuitivamente en nuestra praxeología y que no hay nada más verdadero que la ciencia, excepto la intuición, ya que la intuición permite entender los principios y que el principio de la demostración no es la demostración, al modo que tampoco el de la ciencia es de la ciencia. Y termina, sí pues, otra vez cita, sí pues no poseemos ningún otro género de conocimiento verdadero aparte de la ciencia, la intuición será el principio de la ciencia, y aquella será el principio del principio, en tanto que ésta se comporta con cada caso de manera semejante respecto de cada cosa. Esto abre para mí lo que es el racionalismo y el empirismo. Literalmente, Aristóteles dice, para llegar a ese tipo de racionalización se necesita una intuición, o sea, una experiencia fenomenológica previa. Sin embargo, acá hay una nota de página del traductor, que también voy a citar, donde trata de aclarar esta idea. La intuición, inteligencia o mente es como fundamento subjetivo del traductor, subjetivo de los principios, el principio universal. Las distintas ciencias guardan con sus objetos la misma relación que la intuición con los principios de esa ciencia. Espirismo o racionalismo aristotélico. Ambas interpretaciones de este célebre capítulo 19 cuentan con argumentos a favor. Conclusión, ninguna de las dos es válida. La epistemología aristotélica se sitúa en un plano previo a la clásica oposición que cinde a la filosofía moderna. Esa falta de definición esconde, por supuesto, todas las antinomias que estallarán a partir del cartesianismo. Básicamente no Juan Aristóteles, Aristóteles era previo a estos, y aunque nosotros retraigamos a través de nuestra propia mirada ya moderna, ya un poco más actualizada con ciertas filosofías, este no es el caso, Aristóteles. Bueno, con esto quiero terminar. Me faltaron muchas cosas. Algunas tal vez no las expliqué tan bien, no las pude decir como me hubiera gustado. Y entiendo porque es mi falta de capacidad o todavía no poder conciliar estas ideas como yo quisiera. Pero igual hice el esfuerzo, traté de hacerlo, así que eso me llena un poco de felicidad, ¿no? O por lo mínimo de un poco de logro. Ha sido un gusto. Mi recomendación para leer este libro es obviamente primero leer los Tratados de Lógica uno y releerlo. Este libro definitivamente se tiene que releer. Es muy complicado una primera pasada. Primeramente, la forma en cómo está escrito también es muy complicada. El contenido no me parece que sea demasiado complicado, pero no, o sea, sí es complicado, pero no en el ámbito de
de que requiera mucho, ¿cómo lo podría explicar? Es la forma, no el contenido. Eso, exactamente. La mejor forma de definirlo. Bueno, ha sido un gusto. Voy a acabar ya esto. Eh, Espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo video y esperemos que nunca más vuelva a suceder este tipo de formato porque realmente me cansa mucho. Stop share.